Hoy 12 de octubre conmemoramos la fecha en que la expedición del almirante Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana, específicamente a la isla Guananí, a la que él llamó San Salvador, actualmente Isla Watling. Esto ocurrió en el año 1492, hace ya 515 años. A partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América, que culminó con el llamado Encuentro de Dos Mundos. Sin embargo, el 12 de octubre del 1492 no se reveló la existencia de América. Cristóbal Colón siempre creyó que había llegado a la India, concretamente al archipiélago de Molucas, y murió sin sospechar que había llegado a un nuevo mundo. Si Cristóbal Colón descubrió América, ¿por qué América es llamada América y no Colombia o Colombina? La explicación es sencilla. El primer europeo en comprender y en escribir en su carta Mundus Novus, o sea, Nuevo Mundo, en el 1503, que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón conformaban un nuevo continente, fue Américo Vespucio. Debido a esto, el cartógrafo Martin Walset Müller, en su mapa fechado el 25 de abril del 1507, utilizó el nombre de América en honor al señor Américo Vespucio como designación para el Nuevo Mundo. Las causas del descubrimiento de América. El descubrimiento de América tuvo causas básicamente económicas, políticas, sociales y religiosas. Los europeos tenían una gran necesidad de adquirir productos del Oriente, pero la única ruta de acceso en el siglo XV hacia esas tierras era a través del mar Mediterráneo, la cual estaba bloqueada por los turcos, ya que estos habían tomado la ciudad de Constantinopla, hoy en día Estambul. En ese momento es cuando Cristóbal Colón aparece en escenario, convencido de que la tierra era redonda y de que él podía llegar a la India a través de una nueva ruta. Colón busca apoyo y ayuda económica para emprender su viaje, la cual solo la encuentra en los Reyes Católicos de España. Y es así que el 13 de agosto de 1492, Cristóbal Colón parte desde Puerto de Palos de Moguer rumbo a la India. La expedición estaba conformada por 3 frágiles carabelas que se habían dignado conceder a Colón. Obtuvo la ayuda de los hermanos Pinzón. Martín Alonso Pinzón comandaría la Pinta, Vicente Yáñez Pinzón dirigiría la Niña, mientras que Colón estaría al comando de la Santa María. Luego de Cristóbal Colón haber llegado a la isla Guananí, decidió seguir explorando el archipiélago. Y es así como el 5 de diciembre del 1492 llega junto con los demás tripulantes a la isla llamada por sus habitantes Quisqueya, y que los españoles bautizaron con el nombre de La Española. Cuando Cristóbal Colón llegó a la isla Quisqueya, se encontró con el siguiente panorama. La isla estaba poblada por los taínos, uno de los pueblos de la cultura más avanzada de las Antillas a finales del siglo XV. Los taínos procedían de América del Sur, específicamente de las cuencas de los ríos Orinoco en Venezuela. En una migración que duró muchos años, fueron pasando a las islas menores del Caribe y de ahí llegaron a Puerto Rico y luego a La Española. Los taínos eran descendientes de los arahuacos. Los grupos de aborígenes que habitaban en la isla estaban divididos en 5 cacicazgos, o sea, territorios. Los cacicazgos eran independientes uno del otro, y cada uno tenía como gobernante un cacique o jefe. Este gobierno era hereditario y era totalmente absoluto. A la población se le exigía obediencia y sumisión ante el cacique. Los 5 cacicazgos eran Marién, Jaragua, Maguana, Maguá e Higüey. La zona territorial Marién estaba ubicada en la parte nordeste de la isla, y su cacique era Guacanagarix. Fue el primer cacique que entabló relaciones con Cristóbal Colón en diciembre de 1492. Dio recibimiento de gran señor al admirante, y en su territorio se levantó el fuerte de la Navidad, que luego fue destruido en circunstancias que hicieron recaer sospechas sobre Guacanagarix. Colón prefirió creer en la inocencia del cacique y conservó su amistad. Acompañó a Colón en la exploración del Cibao. Desapareció en las montañas durante la conquista. La zona territorial Jaragua
estaba ubicada en la parte suroeste de la isla y su cacique era Boechío, quien murió antes de 1502 y fue reemplazado por su hermana Anacaona, quien fue condenada a la horca por el gobernador Nicolás de Obando en 1504. La zona territorial maguana estaba ubicada en la parte central de la isla y su cacique era Caonabo, quien fue el primero que luchó en América por la libertad y el primero que se rebeló contra los colonizadores. Fue considerado el más poderoso de la isla, esposo de Anacaona, heredera de Jaragua. Se le vincula a los fieros ataques a los españoles que originaron la destrucción del fuerte de la Navidad. Después de una gran resistencia, engañado por Alonso de Ojeda, fue esposado y encarcelado en la Isabela. De ahí fue enviado prisionero a España. Murió en el trayecto en 1496 y su cadáver lanzado al mar. La zona territorial magua estaba ubicada en la parte noroeste de la isla y su cacique era Guarionex. Participó en varias insurrecciones contra los españoles, especialmente después de la captura de Caonabo. Guarionex fue capturado por Bartolomé Colón después de vencerlo en su insurrección. Luego lo puso en libertad. Tras una rebelión general de los indios auspiciada por Roldán, Guarionex fue apresado por última vez en 1502. Guarionex fue enviado por Obando a España. Murió poco después de partir, cuando la embarcación fue azotada por un huracán. La zona territorial Higüey estaba ubicada en la parte sureste de la isla y su cacique era Cayacoa. Cayacoa murió en uno de los primeros combates que sostuvieron los españoles y los indios de este cacicazgo. Los medios de vida que utilizaban los taínos eran la agricultura, la pesca y la caza. La agricultura era la actividad principal de los taínos, pues de ella obtenían la mayoría de los alimentos que consumían. Las siembras las hacían en pequeños terrenos llamados conucos, donde las labores eran realizadas por las mujeres y dirigidas específicamente por los mitaínos. Sus principales cultivos fueron la yuca, el maíz, la batata, la piña y el tabaco. También sembraban yautía, mapuey, maní, cajuil, lechosa, guayaba, guanábana. La pesca fue una actividad que los taínos realizaron debido a que sus pobladores estaban situados junto a los ríos o a las costas del mar. Para realizar la pesca, los taínos construyeron del tronco de los árboles las canoas, utilizaron anzuelos, redes y arpones. Además, en los ríos, utilizaban una sustancia llamada baigua para adormecer los peces. La caza, aunque en nuestra isla no existían animales grandes, la caza aportaba a los taínos algunos alimentos. Cazaban aves y animales pequeños como las jutías, iguanas, cotorras y caimanes. Para cazar los animales utilizaron flechas y piedras. Cazaban manatíes, que son grandes mamíferos marinos, durante las temporadas en que estos se acercaban a nuestras costas. La recolección de frutas silvestres. Las frutas eran aprovechadas por los taínos para alimentarse. La sociedad taína estaba dividida en tres grupos: los mitaínos, nobles o caciques; los beíques, sabios y sacerdotes; y los naborias, clase trabajadora. Los taínos vivían en pequeños poblados que eran dirigidos por el cacique. Sus casas eran rústicas, construidas de cañas y amarradas con bejucos. A las casas redondas les llamaban bohíos y a las casas cuadradas caney. Los taínos eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, a los que llamaban semíes. Estos dioses fueron figuras que ellos mismos tallaban en piedra. Se comunicaban con sus dioses a través del sacerdote llamado beíque. Su fiesta religiosa era el areíto y en ella participaba toda la comunidad. Los taínos, en su mayoría, eran de baja estatura y cuerpo compacto. Su piel era oscura y su pelo era negro y lacio.
La cara del taíno era ancha, es decir, de pómulos salientes, y su mentón o barbilla era recogida. Sus ojos eran grandes y negros, su nariz afilada y su boca era algo gruesa. Los taínos no usaban ropas. Solo las mujeres casadas llevaban unas falditas que llamaban naguas. Amarraban unas ligas o bandas de algodón en sus brazos y piernas para hacerlas más gruesas. Les gustaba adornarse con collares de piedras de colores, de dientes de animales y de caracoles. Pintaban su cuerpo con tintes que sacaban de los jugos de algunas plantas como la jagua y la vija. Desafortunadamente, la cultura taína y los taínos fueron desapareciendo después de la llegada de los españoles debido a varios factores. Uno de ellos, las enfermedades que padecían muchos aborígenes, que les fueron transmitidas por los europeos, enfermedades que se convertían en epidemias y mataban a miles de indios. El sometimiento de la población aborigen, en la que murieron muchos indios. Los trabajos forzados a que fueron sometidos los aborígenes. La esclavitud y crueldad a la que fueron sometidos hizo que muchos indios se suicidaran. Muchas mujeres indígenas decidieron no tener más hijos para que éstos no pasaran las mismas penurias que ellas. El sistema de repartición de indios aceleró la desaparición de los aborígenes. Cuando Cristóbal Colón llegó a la isla en 1492, habían aproximadamente 500,000 de aborígenes, y para 1519 solo quedaban alrededor de 500 aborígenes. Solamente Fray Antón de Montesinos y Padre Las Casas defendieron y protegieron a los indefensos indígenas. Los españoles, para seguir extrayendo las riquezas de la isla, decidieron traer negros esclavos de África para que sustituyeran a los indígenas en sus labores. Y es así como surgen tres razas que hasta ese entonces no existían. Mestizo era la mezcla de indígenas y europeos. Mulatos era la mezcla de blancos y africanos. Sambo era la mezcla de indígenas y africanos. Un día como hoy conmemoramos el Día de la Raza.